dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh yo siento en mí su tierno. Hay unos mandamientos de Dios que son indispensables para nuestro diario vivir como cristianos. Y quiero que hablemos de un mandato de Dios en Filipenses, en el capítulo 2. Y el versículo 14. Ahí hay un mandamiento claro. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dos cosas de suma importancia para la iglesia, para nuestra vida. Dos mandamientos de Dios que nos van a ayudar muchísimo si de verdad los ponemos en práctica. Hay que hacer todo lo que Dios nos ha mandado, pero no es hacerlo de cualquier manera. Hay que hacerlo, pero sin murmuraciones. Hay que hacer todo lo que Dios nos ha encargado, lo que Dios nos ha mandado, pero sin contiendas, sin formar pleitos, peleas, rivalidades entre nosotros. Ese es el mandamiento. ¿Por qué? ¿O para qué? El versículo 15 dice, ¿para qué nos da estos mandamientos? De hacer todas las cosas, pero sin murmurar y sin formar pleitos. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí está claro para qué Dios nos da estos mandamientos. En la iglesia Dios nos ha dejado muchas tareas, hermanos. Todos tenemos mucho por hacer. Todos. Yo los animo a que no vayan a convertirse en cristianos de banca simplemente, que son cristianos simplemente porque asisten los domingos especialmente, y eso sí está bonito el día. Sino que seamos cristianos que sirvamos a Dios, porque necesitamos servir a Dios, necesitamos agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero, vuelvo y les repito, sin murmuraciones y sin contiendas. Y hermanos, en Lucas, en el capítulo 10, hay un ejemplo que quiero que analicemos y del cual podemos sacar enseñanza también. Lucas 10, versículo 38, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos dos mujeres. Una está ocupadísima con muchas cosas de la casa, pero María está sentada escuchando al Señor Jesucristo. Y mientras Marta tal vez está tan ocupada, al mismo tiempo está murmurando. Y está murmurando contra el mismo Señor y contra su hermana. Y se queja y dice: oye, Señor, ¿no ves cómo ando de ocupada? Y esta otra ahí sentada sin hacer nada. Hermanos, este local necesita que le hagamos aseo. ¿Sí lo necesita? ¿Es importante que alguien venga a hacer el aseo? Pero es más importante que cuando alguien venga a hacer el aseo, venga y lo haga ¿sin qué? Sin murmuraciones y sin formar pleitos, contiendas. Mire lo fácil que se forma un pleito, lo fácil que se peca por estar murmurando. Es muy importante que alguien venga y esté aquí barriendo y trapeando también. Pero ¿de qué sirve que alguien venga a barrer y a trapear y al mismo tiempo esté pensando? Y le dije a la hermana María que viniera a ayudarme y no quiso. Allá se quedó sentada en la casa. Y si yo no lo hago, nadie lo hace. ¿Las han oído así? ¿O aquí no hay de esas? Tan bellas. La gracia de que usted venga a hacer un oficio tan simple, tan sencillo, pero tan importante a la vez, es que usted venga y lo haga, pero con la boca cerrada, sin hablar mal de nadie, sin pensar mal de nadie. Porque si usted va a venir a hacer el aseo, pero usted va a seguir murmurando, mire, es preferible que no venga, es mejor que no haga nada. Nos hace un favor que no haga nada. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo, hermanitos. ¿No les gustó ese pedacito? Es mejor que no haga nada.
Si usted va a hacer las cosas para murmurar y para formar pleitos, haga lo que le corresponde, simplemente. Haga lo que Dios le manda y ya está. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No formemos pleitos, no formemos contiendas. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo quejando. Hay una historia especial, algo que pasó en la iglesia. Estudiábamos con algunos hermanos hoy el libro de Hechos en el capítulo 6 y vamos a leer algo muy importante ahí. Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Hubo qué? ¿Cómo llamó el Espíritu Santo eso? Murmuración. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Sin murmuraciones y sin contiendas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, dijeron los apóstoles. Y es verdad. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo que había que hacer era atender a las viudas. Y resulta, hermanos, que la iglesia había crecido mucho. Ya no eran 3,000 los bautizados, ya se hablaba de 5,000 y más. Entonces, simplemente por cuestión de la cantidad, se desatendieron a estas viudas. Y entonces los apóstoles dicen: hay que hacer algo. Nosotros no podemos dejar de predicar la palabra. Tiene que haber otras personas para atender a las viudas y llevarles la comida y ayudarlas, cuidar de ellas. Pero, hermanos, para poder hacer este oficio, que también es algo sencillo, es algo simple, había que llevarle la comida a estas viudas. Para un oficio tan simple, Dios puso unas condiciones específicas y también muy estrictas. ¿Cuáles fueron las condiciones? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primero, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para encargarles la atención de las viudas. Yo pensé que honestamente eran requisitos un poco exagerados cuando leía esto al principio.
Pero hermanos, ocurrió que en una ocasión se reunió la iglesia y había una reunión grande de distintas iglesias. Y después de la reunión del culto, había almuerzo para todos. Y resulta que uno de los hermanos, un queridito ahí, un hombre muy sencillo, dijo: qué rico quedó ese almuerzo. Mira, ya me lo comí todo. Voy a ir a la cocina a ver si me regalan otro poquito. Y llegó a la cocina y les dijo: hermanas, muchas gracias, riquísimo les quedó. Yo venía a ver si me podían regalar otro poquito, por favor. Y contestó una hermana que había por allá adentro en la cocina: duro, usted ya comió, espere a ver si sobra. Y ese hermanito, con la cabeza agachada y completamente avergonzado, agarró a su esposa y dos niñas y salió por el medio de todos y se fue en silencio y nunca más volvió a la iglesia. Y entonces yo dije: ¿no son exagerados los requisitos que Dios pone para que alguien le sirva en medio de su iglesia, aunque sea para oficios sencillos? Porque si esa mujer hubiera estado llena del Espíritu Santo, no humilla a ese hermano de esa manera. Algo haría. Aún en su propio plato le daría un poquito. Coma. Todo está bien. Pero hermanos, aún en oficios como los de Marta, en sus quehaceres, de nada sirve que hagamos las cosas, pero murmurando y quejándonos y formando pleitos. Y esto ocurre también en el hogar, hermanos. Hay mujeres que se quejan del oficio y podemos escucharles decir: el oficio más desagradecido del mundo es la cocina. ¿Las han oído? Tampoco. Ahí está el almuerzo. Van a comer. Sírvase. Me tuve que levantar de madrugada a hacerles ese almuerzo. Estoy hasta aquí, vea. No quiero ni almorzar. ¿Da gusto sentarnos a comer después de eso? La gracia de que alguien cocine es que lo haga ¿cómo? Sin murmurar. Y también podemos escuchar a muchos diciendo: un día de estos me voy a largar de esta casa. Y no les dejo ni el teléfono para que no me llamen. Me voy a ir de esta casa para que aprendan a valorar
¿Las han oído así o es solo en Colombia que... Y si Dios nos da la oportunidad de cocinar, de servir, de atender, tenemos que hacerlo como Dios manda. Si Dios nos da la oportunidad de comprar la comida y llevarla a la casa, hermanos, no vamos a llegar quejándonos. Vea, ahí compré todo el mercado, pero volví a quedar sin un peso. Esa comedera de ustedes me va a llevar a la ruina. Hermano, la gracia de poder comprar la comida y llevarla a la casa es que lo hagamos sin murmurar, sin formar un pleito por eso, sin hacer sentir mal a nadie por eso, sino que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios por lo que nos da y por lo que nos permite hacer. Si le damos estudio a los hijos, es una bendición. Pero quédese callado. No que cuando su hijo sea profesional, mire, ¿sabe usted por qué es abogado? Por este pecho, como el chimpancé. Porque yo lavaba ropas. Porque yo sufrí mucho. Por eso. No, hermanitos. Tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha encargado, pero con la boca cerrada y sin formar pleitos, sin dañar a nadie, sino alabando y glorificando a Dios por darnos la bendición de poder servir de alguna manera. Amén. Entonces no es exagerado Dios cuando puso estos requisitos para que alguien atendiera a las viudas. Tenían que ser varones conforme a la voluntad de Dios. No eran los mejores cocineros. Búsquense los más expertos, los más hábiles para cocinar y repartir comida, los más veloces. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que el que le vaya a servir tenga buen testimonio, esté lleno del Espíritu Santo y sea una persona llena de sabiduría. Hablando de la sabiduría de lo alto. Y hermanos, les digo algo. Si estos requisitos los puso Dios para que estos hombres atendieran a las viudas y les repartieran la comida, ¿cuánto más importante es llenar estos requisitos para venir aquí el domingo a presentar el servicio de la Cena del Señor? ¿Cuánto más tenemos que llenar estos requisitos los que nos paramos aquí a predicar el Evangelio? ¿Cómo tiene que estar el hermano que va a venir
a corregir la iglesia, a reprender, a instruir la iglesia. ¿Cómo tiene que estar el que se para aquí a predicar? Si el primero que está ahí sentado mirándonos de frente con esos ojazos es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no es a cualquiera que le podemos decir, diríjanos usted la cena el domingo. Mire, si a usted le dicen, por favor, usted nos dirige la cena el domingo, y usted no está limpio delante de Dios, usted no tiene un buen testimonio ante los ojos de Dios, usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene esa sabiduría de lo alto que es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, que se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago 3, desde el 13 hasta el 18, por si quieren leerlo en sus casas, porque no tenemos el tiempo aquí. Hermanos, como una persona puede estar haciendo lo malo de lunes a sábado y el domingo se va a poner el vestidito más bonito y se mete la Biblia bajo el brazo y llega a congregarse y pasa directo al púlpito a predicar, a orar, a cantar a Dios. No es así. No es así. Hay que tener temor de Dios. Y si usted no está limpio y le encargan un oficio de estos, es mejor que usted se abstenga por temor de Dios. Y más bien diga, hermanito, muchas gracias, pero ¿sabe qué? Necesito arreglar mi vida espiritual antes de pararme en ese púlpito. Porque es una persona sincera, es una persona honesta. No es que alguien hasta se emborrachó hace 15 días y entonces nosotros, para que se anime, lo ponemos a dirigir la cena. Dirija la cena. Para levantarle el ánimo. Hermanos, la iglesia es de Dios. Y nosotros tenemos que respetar a Dios. Y tenemos que respetar la Biblia. Tenemos que respetar la iglesia. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo, pero ¿cómo? Romanos capítulo 2. Dice la palabra de Dios, el versículo 21. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, antes de pararnos aquí a enseñar alguna cosa, primero tenemos que enseñarnos a nosotros mismos.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Los ojos de Dios, los ojos de Jehová, ¿están en dónde? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que, hermanos, temamos a Dios, porque tampoco es delegar por delegar. No se trata de eso. Tiene que haber buen testimonio, tiene que haber hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y llenos de la sabiduría de lo alto, para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado. Amén. Cuando Jetro visitó a Moisés, le dice en Éxodo, en el capítulo 18, Éxodo capítulo 18, versículo 19 al 21. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Cómo debían ser los que le iban a ayudar a Moisés? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Porque tristemente, hermanos, si no cumplimos la voluntad de Dios, si no hacemos lo que Dios nos manda, nosotros nos metemos en problemas. Vamos a tener muchos conflictos. Si no escogemos bien a las personas que van a colaborar, las personas que van a servir con nosotros a Dios en el pueblo. ¿De qué sirve, hermanos, que elijamos a alguien para que sirva a Dios en el liderazgo, si esa persona es murmuradora, si es una persona rebelde, es una persona que no le gusta someterse a nadie, no le gusta que lo manden a hacer algo, no sabe recibir órdenes, no sabe obedecer, es un rebelde, es un problemático. ¿De qué sirve que lo metamos en el liderazgo? Lo único que va a hacer esa persona es daño. Aquí necesitamos, en el servicio a nuestro Dios, varones como los que eligieron en Hechos 6, aún para servicios simples,
pero tienen que tener buen testimonio ante los ojos de Dios. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Tienen que estar llenos de sabiduría de lo alto. Tienen que ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Imagínense que elijamos a un diácono, a un anciano que le gusta el billete, que va detrás del billete. El daño se lo hacemos a la iglesia. Y Dios tiene toda la razón al decir cómo deben ser las personas que van a servir en su iglesia. Amén. Y quiero que miremos en Filipenses en el capítulo 1, porque a Pablo también le pasaron situaciones muy difíciles, muy malucas, con personajes nada espirituales. En Filipenses 1, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hermanos, ¿es necesario predicar el evangelio? Pero a Pablo le salieron algunos hermanos que también predicaban, pero predicaban por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hermanos, aún en la predicación, tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar el evangelio. Pero ¿cómo? ¿Cómo es el mandamiento? Sin murmuraciones ni contiendas. No podemos predicar guiados por la envidia, motivados por la envidia y la contienda. Vamos a ver quién predica mejor. Vamos a ver. Bueno, aquel presentó un tema. Bueno, yo voy a presentar otro, pero el mío tiene que ser superior. Yo tengo que quedar mejor, más alto que aquel. Predican a Cristo por contención, no sinceramente. Todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que hacerlo es para nuestro Dios. No buscando fama, no buscando que me alaben. Tenemos que hablar como Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es Cristo el que tiene que ser exaltado y glorificado, no yo. Y así vamos a poder hacer todas las cosas que Dios nos ha encargado, viviendo en paz,
Porque esa es la gracia, hermanos, de que nosotros podamos hacer las cosas para gloria de Dios. Entonces vamos a conservar la paz y vamos a conservar la unidad. Cuando yo no estoy predicando por rivalidad, por envidia, por contienda, entonces si a mi hermano Dios lo usa, yo me alegro. Y así vamos a mantener la iglesia en paz. El Señor lo dijo: aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hay una solución para acabar con la murmuración. Y vamos a concluir porque no quiero aburrirlos tampoco, hermanos. Lo dice en Mateo capítulo 18. Y el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermanos, ¿qué hay que hacer si alguien peca contra mí? Ahí no dice, ve y cuéntale a tu mejor amiga. A tu esposa. Miren, hermanos, si Henry me hace una ofensa a mí y yo me voy y se la cuento a mi esposa, cuando mi esposa vea a Henry el domingo, ya no lo va a mirar bien. ¿Por qué? Porque yo ya dañé su mente contra mi hermano. Yo ya dañé su corazón. Yo ya le sembré cizaña y maldad a ella contra mi hermano. La solución es la que da el Señor Jesucristo. ¿Tienes algo en tu corazón contra otro? ¿Hay alguien que pecó contra ti? Ve y repréndele, estando tú y él solos, con el propósito de que esa persona pueda entender. Si no, sigue el proceso. Pero ¿cuántos problemas solucionaríamos si pusiéramos en práctica este solo versículo? ¿Alguien me hizo daño? Yo voy a hablar con esa persona. No más. Y nadie más tiene que saber. ¿Por qué, hermanos? Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo manda Dios que hagamos las cosas? Sin murmuraciones ni contiendas, haciendo todas las cosas como para el Señor. Vamos a cocinar, vamos a venir a hacer el aseo. Todo lo tenemos que hacer como para el Señor, no para los hombres.
no para que los hombres nos aplaudan. Hay gente que se pone brava porque no les dan el reconocimiento y los exaltan por cualquier cosa que hacen. Yo les he dicho que a veces, allá en Colombia, les he dicho que a veces obramos como la gallina cuando pone un huevo, por un triste huevo. Y empieza a cacarequear y ¿quién se la aguanta? Esa bulla que hace, por un huevo. Así que, hermanos, cualquier cosita que hacen, hay que reconocerles eso y exaltarles para que puedan estar tranquilos. Hermanos, todo lo que usted y yo hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor, no para los hombres. ¿Por qué? Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es el que nos va a dar el pago? Yo cambio si tú cambias. ¿Los han oído? No, yo cambio aunque tú no cambies. Porque yo voy a servir es al Señor. Amén. Y me despido con Lucas capítulo 17. El versículo 10. Oigan esto porque son palabras del Señor Jesucristo, no son palabras de un predicador, ni siquiera palabras de un apóstol. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿ya hicimos todo lo que Dios nos ha ordenado? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hagamos todo lo que el Señor nos ha mandado. Y cuando lo hayamos hecho, cuando lo hayamos logrado, de pronto Dios nos da el galardón de siervos inútiles. Es lo que le tenemos que aprender a nuestro Señor Jesucristo. Su servicio, su humildad. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y nosotros somos cristianos, imitadores, seguidores del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh yo siento en mí su tierra.